Buenas tardes. Otra vez vamos a continuar con el tema de los factores de certidumbre y el último día habíamos planteado la cuestión de cómo se manejan los factores de certidumbre y habíamos comentado que si que 0 era menor que CF menor o igual que 1, la evidencia apoya la hipótesis. Si menos 1 es menor o igual que CF de H dado E y a su vez es menor que 0, la evidencia va en contra de la hipótesis. Y si CF de H dado E es igual a 0, la evidencia es independiente de la hipótesis. O no se tiene información sobre la relación causal H dado E. Aquí lo habíamos dejado el último día y ahora vamos a ver la situación particular de la combinación de evidencias en el modelo de Shorliffe y Buchanan o modelo de los factores de certidumbre. La situación que hay que plantearse, voy a poner la manita otra vez, la situación que hay que plantearse es si hay más de una evidencia relativa a la misma hipótesis. Es decir, tenemos una hipótesis H y tenemos una evidencia E1, E2, En, cada una es representada como una regla de producción, por ejemplo. If E1 then H con un factor de certidumbre de H dado E1. If E2 then H con un factor de certidumbre de H dado E2. Y así sucesivamente hasta llegar a la última evidencia, En, entonces H con un factor de certidumbre de H dado E. El problema que tenemos que plantearnos es evaluar el CF, el factor de certidumbre, de la hipótesis dada toda la evidencia disponible, es decir, dado E1, E2 y N. Evidentemente, E grande, E mayúscula, es el conjunto formado por las evidencias individuales que aplican sobre el problema. Para verlo más claro, vamos a ver dos aproximaciones. En primer lugar, la primera aproximación tiene tres casos. El caso A, y vamos a utilizar nada más dos evidencias al objeto de clarificar la cuestión a lo máximo. E1 y E2 supongamos que contribuyen positivamente a la veracidad de la hipótesis. En este caso, CDF de H dado E1 es mayor que 0 y CF de H dado E2 es mayor que 0. Por lo que proponen Shorliffe y Buchanan para la combinación de evidencias E1 y E2 es que el CF de H dado E1 y E2 sea igual a la suma del CF de H dado E1 más el CF de H dado E2 menos el producto entre CF de H dado E1 y CF de H dado E2. ¿Y por qué le resta el producto? Bueno, en principio la respuesta es evidente, porque CF de H dado E1 más CF de H dado E2 puede ser mayor que 1. Pero si acudimos a la teoría de conjuntos, esto no es ni más ni menos que la unión menos la intersección. Es decir, que eliminamos los elementos comunes, de manera que suponemos que las evidencias son independientes. El segundo caso, que es el caso B de la primera aproximación, es que E1 y E2 contribuyan de forma negativa a la veracidad de la hipótesis. Entonces tenemos que CF de H dado E1 es menor que 0, CF de H dado E2 es menor que 0 y el CF del H dado las dos evidencias que apuntan a H es la suma de los factores de certidumbre individuales más el producto. ¿Por qué más el producto? Pues por la misma razón, pero en este caso como ambos tienen valor negativo, menos por menos da más. Y entonces tenemos CF de H dado E1 más CF de H dado E2 más CF de H dado E1 por CF de H dado E2. Y el caso C es el que E1 y E2 contribuyen una negativamente y la otra positivamente a la veracidad de la hipótesis. En este caso lo podemos representar como que CF de H dado E1 por CF de H dado E2
es menor que 0. Y Shortleaf y Buchanan, en esta primera aproximación, plantean la formulación que viene seguidamente, que es que el CF del H, dadas las dos evidencias, es simplemente el que más pueda para él, es decir, CF de H dado de 1 más CF de H dado de 2. Si este es mayor que este o este es mayor que este, será el resultado final la suma simplemente. Bien, ¿qué ventajas tiene esta primera aproximación? Bueno, pues en primer lugar nos previene, como dice aquí, de la hipotética situación de que ambas evidencias pudieran no ser completamente independientes, al hacer la unión menos la intersección. Por otro lado, las expresiones son generalizables directamente y en el caso de evidencias positivas obtenemos que el CF de H dada la evidencia total es igual a la suma desde I hasta N de los CF sub I menos la suma desde I hasta N con I menor que J de los productos CF sub I por CF sub J más la suma desde I hasta N con I menor que J, J menor que K, de los productos ternarios, CF sub I más por CF sub J por CF sub K, menos, etc. Fijaros en varias cosas. Primero, en la alternancia de signos. Positivo, le quitamos la suma a pares, le sumamos la suma de 3 términos, le restaríamos la suma de 4 términos. Esto es lo que hace que nos asegura que va a ser menor que 1. Pero, ¿qué papel cumplen este I menor que J y menor que K? O este I menor que J. Pues cumple el papel de evitar duplicidades, de evitar que hagamos CF sub I por CF sub J menos CF sub J por CF sub I. Es decir, mantiene la consistencia del modelo. ¿Inconvenientes de la primera aproximación? Pues primero, la falta de asociatividad de la formulación, veremos por qué. Y la sensibilidad de la formulación ante la aparición de evidencias contradictorias en estados avanzados del proceso de razonamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues supongamos este ejemplo. Supongamos que tenemos 8 reglas que apoyan a una misma hipótesis, con un CF entre 0,4 y 0,8. Es decir, una pues tendrá 0,4, otra 0,5, otra 0,7, otra 0,8. Bien, si hacemos el factor de certidumbre de la forma que hemos visto anteriormente y hacerlo en casa porque es un ejercicio muy ilustrativo, CF de 1 con 2, el resultado con 3, el resultado con 4, el resultado con 5, el resultado con 6, el resultado con 7 y el resultado con 8, tiende asintóticamente a 1 rápidamente. En este caso saldría 0,99. Ahora supongamos que la aparición tardía de una evidencia moderadamente contradictoria, una novena evidencia que nos da un CF sub 9 igual a menos 0,6. Bueno, pues si combinamos esta evidencia de la siguiente forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos cae el factor de certidumbre, a pesar de que haya 8 evidencias que apoyan a una misma hipótesis, hasta 0,39. Sin embargo, si esta evidencia 9 hacemos 1, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el efecto negativo de la evidencia se va minimizando y el sistema tiende también otra vez a 0,99. Bien, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis y es que Shortleaf y Buchanan eran muy estrictos consigo mismos. Y para los matemáticos algo que no sea asociativo, y esto claramente no es asociativo, puesto que el orden de combinación de las evidencias es distinto en un caso que en el otro, pues este hecho lo consideraron inadmisible y propusieron una formulación alternativa. Bien, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis que es el siguiente. Era yo muy joven cuando fui a un congreso en Seattle, en Estados Unidos, y allí me encontré a un muchacho un poco mayor que yo, que tenía
que trabajaba con Shortleaf y Buchanan en el modelo de factores de certidumbre. Y dio él una ponencia sobre la no deseabilidad de que los factores de certidumbre en esta aproximación de combinación de evidencias independientes que apoyan a una misma hipótesis fuera no asociativa. Dio su charla y cuando llegó el turno de preguntas yo me levanté y dije: yo no estoy de acuerdo con usted, señor Heckerman. Y la gente se me quedó mirando así un poco rara y él me dijo: ¿por qué? Y le dije yo: vamos a ver, un modelo tiene que ser asociativo cuando el problema es asociativo. Si el problema no es asociativo, el modelo no debe ser asociativo. Por ejemplo, el ejemplo que os he puesto ya más de una vez: se cayó y se rompió la cadera, o se rompió la cadera y se cayó. En este caso, el orden de la combinación de evidencias es importante, pero hay otros casos en los que no es importante. Entonces estuvimos discutiendo un buen rato en la sala de sesiones y al final nos fuimos a tomar una cerveza y un bocadillo, seguir discutiendo y lo pasamos estupendamente bien y al final no tuvo más remedio que darme la razón. De todas formas, Shortleaf y Buchanan siguieron RQR y propusieron una segunda aproximación, que es la que aparece aquí. El primer caso es el mismo: CF_H1 mayor que CF_H0 y CF_H dado E2 mayor que 0, la suma menos el producto. Aquí no cambia nada. En el segundo caso, si ambas son negativas, la suma más el producto. Aquí tampoco cambia nada. Pero fijaros en la tercera situación. CF_H dado E1 por CF_H dado E2 es menor que 0. Y ellos proponen, para que el modelo sea asociativo, y vamos a ver por qué esto lo convierte en asociativo, en este caso, en el que una evidencia es positiva y la otra es negativa, CF_H dado E1 y dado E2 es igual a rayita de fracción CF_H dado E1 más CF_H dado E2 partido por 1 menos el mínimo del valor absoluto de F de H dado E1, valor absoluto de CF_H dado E2. ¿Y por qué este denominador rompe la no asociatividad del modelo y lo convierte en asociativo? Pues porque el mínimo de dos números en su valor absoluto es siempre el mínimo del valor absoluto y por lo tanto se rompe la relación de orden. Por lo tanto, este modelo sí que es asociativo. Lo podéis comprobar con el ejemplo anterior. Cogéis 4 o 5 reglas positivas y una negativa y las combináis. Hacéis pues lo que hice yo aquí, pero con 4 o 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 4, 2, 3, 4. Y veréis que aquí, en este caso, el modelo sí que es asociativo. Las ventajas que tiene la segunda aproximación es que las evidencias se pueden considerar en cualquier orden sin que el resultado final se vea afectado. Y además, esto no os importa tanto ya, permite modelar los procesos de razonamiento sin tener que almacenar explícitamente las medidas de confianza creciente y las medidas de desconfianza creciente. Esto en cuanto a la combinación de evidencias distintas e independientes que apoyan a una misma hipótesis. El inconveniente de la segunda aproximación. Bueno, pues que es claro que si E sub 1 implica lógicamente y sin ninguna incertidumbre a E2, entonces CF_H dado E1 y dado E2 debería ser igual a CF_H dado E1. Sin embargo, de la aplicación de este modelo no se deduce este resultado. Y es un problema no resuelto de la combinación de evidencias en el modelo de Shortleaf y Buchanan. Como posibles soluciones, estructurar muy bien las bases de conocimiento del sistema inteligente
o agrupar en una sola regla cláusulas con evidencias condicionalmente dependientes. Pero entonces el problema ya no es de inteligencia artificial, sino que es de ingeniería del conocimiento. Depende de la habilidad del informático, del experto en inteligencia artificial, para resolver el problema. Bien, pasamos a una tercera cuestión. Hemos visto una única evidencia, hemos visto el caso de dos o más evidencias que tienen que ver con una misma hipótesis, y ahora vamos a tratar de propagar conocimiento. Y vamos a analizar dos tipos de conocimiento inexacto. Primero, la imprecisión, que ya hemos dicho que afecta a entidades, a hechos y a datos del dominio. Y la incertidumbre, que es una cuestión ligada a los procesos de razonamiento. La imprecisión aparece porque la propia evidencia es imprecisa o porque la evidencia considerada es una consecuencia de otra regla y forma parte de un proceso que supone más inferencias. A implica B, B implica C, C implica D, de forma que cuantas más evidencias consideremos, más se propaga este conocimiento inexacto hasta que se llega a la situación de no sé, es decir, llegar a CF igual a 0. De todas formas, imprecisión e incertidumbre pueden darse aislada o conjuntamente. Esto tiene que ver con el concepto de entropía de la información, según el cual la información se degrada a medida que es utilizada. Y si alguno de vosotros vive, esto lo digo yo en plan jocoso, si queréis, si alguno de vosotros vive en un pueblo y en ese pueblo hay una plaza en donde se reúne la gente y hay unos bares y van Susanito y Susanita agarrados de la mano y cruzan la plaza del pueblo, la evidencia es que Susanito y Susanita van agarrados de la mano cruzando la plaza del pueblo. Sin embargo, eso se transmite boca a boca entre la gente de la plaza y cuando llegas a casa te dicen, animal, bruto, bestia, ahora te tienes que casar con ella o con él. Y dices, ¿por qué? Dice, porque la has dejado embarazada o embarazado. Claro, la información se va degradando a medida se va utilizando. En cualquier caso, vamos a ver un ejemplo. Suponer que tenemos, cuando llueve mucho, casi siempre me quedo en casa. Fijaros que aquí tenemos llueve mucho, que es impreciso, y casi siempre me quedo en casa, que es la incertidumbre. No siempre, sino casi siempre. Y cuando me quedo en casa, suelo leer. Este suelo leer también es una incertidumbre. Vamos a representar el conocimiento. E1 es igual a llover mucho. La evidencia 1 es llover mucho. H1 es quedarse en casa. Y vamos a suponer que llover mucho, llover sería un hecho categórico, mucho es una cuantificación del hecho categórico, y podemos decir que la implicación es cuando llueve mucho, casi siempre me quedo en casa, no es siempre, es casi siempre. Luego en vez de ser 1 es, por ejemplo, 0,95, que indica la incertidumbre en la implicación. En el segundo caso, podemos hablar en comanche y decir quedarse en casa, evidencia, leer, ¿de acuerdo? Pero resulta que aquí dice suelo leer, que es una implicación más débil que casi siempre. Entonces esto es un ejemplo, es arbitrario, podemos decir que el CF de H2 dado E2 es 0,75 que indica la incertidumbre en la implicación. En este caso, la imprecisión es, en vez de llover mucho, llueve bastante. Supongamos que tenemos que, preguntamos, fulano, abre la ventana y dime si llueve mucho. Hombre, llueve bastante, ya nos ha fastidiado, ya no nos vale la regla anterior. Pero sí que lo podemos solucionar diciendo que llueve bastante es una característica de llueve mucho. No llueve mucho, sino que 0,75 llueve mucho. Es decir, que no llega a 1 llueve mucho, sino que se articula con 0,75 arbitrario.
Por lo tanto, podemos establecer una estructura ficticia para considerar la imprecisión como incertidumbre y decir el CF de llueve mucho dado que llueve bastante es 0,75. Y le añadimos al circuito inferencial que sale de las reglas anteriores E minúscula 1, es decir, llueve bastante, implica 0,75 llueve mucho, que a su vez implica 0,95 casi siempre me quedo en casa, que a su vez implica suelo leer 0,75 H2. Entonces, de lo que inicialmente era E1 H1 con 0,95 y 0,75 H2, le añadimos el matiz de llueve bastante como un E1 pequeñito, 0,75 implica E1. ¿Cómo propagamos la incertidumbre? Pues la incertidumbre la propagamos de la forma habitual. Si E' entonces H con CF de E dado E' igual a X, y si E entonces H con CF de HE igual a Y, el circuito inferencial es E' X E Y H. Y Shortleaf y Buchanan definen la propagación donde CF de H dado E', es decir, solamente sabemos E' y queremos averiguar sobre H, CF de H dado E' es igual a CF de H dado E por el máximo entre 0 y el CF de E dado E'. Podíamos haberlo hecho directamente con el producto CF de E dado E', por CF de H dado E, por supuesto. Pero ellos incluyen este máximo entre 0 y CF de E dado E' para prevenir evidencias contradictorias. Esto se llama el proceso de arrastre de la inexactitud y de la propagación. Y luego, claro, si CF de E dado E' es menor que 0, CF de H dado E' es igual a 0. Y vuelve a aparecer aquí mi amigo Heckermann dándonos la solución del problema. ¿Os acordáis que decía en un vídeo anterior que el CF de no H dado E' es igual a menos el CF de E dado E'? Es decir, que no eran opuestos a la unidad, sino que no eran complementarios entre sí, sino opuestos entre sí. Bien, entonces Heckermann dice, bueno, como yo sé esto, puedo cambiar el circuito inferencial E' implica no E, que a su vez implica H, y entonces convierto mi problema en CF de H dado E' igual a CF de H dado no E por el máximo de 0 y el CF de no E dado E'. Claro, esto está muy bien siempre y cuando conozcamos CF de H dado no E. Y esto también se lo dije a Heckermann en el mismo congreso y ahí se quedó patidifuso, porque es cierto. Yo esto lo puedo deducir directamente de la formulación de los factores de certidumbre, pero esto no. Esto lo tengo que saber. Entonces, esta alternativa de Heckermann solamente es aplicable en aquellos casos en los que conozco CF de H dado no E y CF de H dado E. Por último, y esto ya es es lo último que nos queda para tener un modelo absolutamente completo, está la combinación lógica de evidencias. Las cláusulas de los antecedentes de las reglas, ya sabéis, que pueden estar relacionadas a través de los correspondientes operadores lógicos, AND, OR y NOT. Entonces, la idea es, conociendo CF de H1 dado E y CF de H2 dado E, y sabiendo que E es toda la evidencia del antecedente, ¿cómo podemos obtener los valores correspondientes a CF de H1 y H2 dado E y el correspondiente CF de H1 o H2 dado E? Bueno, pues simplemente para el AND utilizamos el mínimo y para el OR utilizamos el máximo. Fijaros en este ejemplo. Tenemos E2 o E3 y E1 y E4
con un CF de la regla, es decir, una potencia evidencial, que apunta a H, que le llamo CFR. Entonces ahora vamos a evaluar el antecedente. CF de H dado E, en donde E es igual a E1 y E2 o E3, entre paréntesis, y E4. El problema, entonces, por propagación, se reduce en computar CF de R por CF de E1 y E2 o E4 y E4 dado E. Pero fijaros, AND y AND. Entonces será el CF de la regla por el mínimo de CF de E1 dado E, coma, máximo, porque esto es un paréntesis OR, de CF de E2 dado E, coma, CF de E3 dado E, cierro paréntesis, cierro corchete, y finalmente, este mínimo afecta a toda la expresión, CF de E4 dado E. Por lo tanto, podemos concluir, como resumen, que no necesitamos más que esta tabla para resolver cualquier problema en el modelo de Shorriffe-Buchanan. Vamos a utilizar siempre el modelo asociativo porque fue el que ellos aprobaron finalmente. Para las evidencias individuales, CF de H dado E. Para la combinación de evidencias sobre la misma hipótesis, si ambas son positivas, la suma menos el producto. Si ambas son negativas, la suma más el producto. Si una es positiva y la otra es negativa, CF de 1 más CF de 2 partido por 1 menos el mínimo del valor absoluto de CF1, CF2, valor absoluto de CF2. Para la propagación de incertidumbre en el esquema E' implica E implica H con CF de H dado E y CF de E dado E', utilizaremos CF de H dado E' es igual a CF de H dado E por el máximo entre 0 y el CF de E dado E', y para la combinación lógica de evidencias utilizaremos que CF de H1 y H2 dado E es igual al mínimo del CF de H1 dado E, CF de H2 dado E, y para CF de H1 o H2 dado E utilizaremos la expresión máximo del CF de H1 dado E, CF de H2 dado E. Con esto, el próximo día plantearemos la aplicación del modelo cuasi estadístico de forma súper detallada para que lo veáis, y el ejemplo que resolveremos será el siguiente. Durante un proceso regresivo, es decir, hacia atrás, os acordáis de la asignatura de sistemas inteligentes, y exhaustivo centrado en la hipótesis H, se activaron las reglas y se obtuvieron las evidencias que aparecen a continuación. Y el problema es evaluar el factor de certidumbre final de la hipótesis H dada toda la evidencia disponible. Perdón. La primera regla es E1 y E2 o E3 implica H con un CF de la regla igual a 0,9. Es decir, la implicación es 0,9. La R2, E4 implica H con CF de H dado R2 igual a 0,8. E5, la regla 3 es E5 y E6 implica E4 con CF de E4 dado R3 igual a 0,6. La R4 es E7 implica H con CF de H dado R4 igual a 0,8. La regla 5 es E8 implica E7 con un CF de E7 dado R5 igual a menos 0,6. Y la regla 6 es E9 implica E7 con un CF de E7 dado R6 igual a 0,8. Esto es la base de conocimientos del sistema. Ahora tenemos un problema real en donde las evidencias vienen afectadas de incertidumbre. En algún caso, por ejemplo, en el caso 1 no viene de imprecisión, perdón. CF de E1 es igual a 1, quiere decir que E1 es totalmente cierto. Pero E2 viene afectado de una imprecisión de 0,7.
E3 viene afectado en imprecisión de 0,8, E5 es totalmente falso, menos 1, E6 viene afectado en imprecisión de 0,8, E8 viene afectado en imprecisión de 0,6 y E9 viene afectado en imprecisión de 0,7. Esto es la memoria activa inicial del sistema, es decir, los datos de los que disponemos, y este es el, el conocimiento del cual disponemos. No hay ejemplo más completo. Se puede verlo más difícil, más engorroso, pero aquí vamos a ver el próximo día todo lo que se puede hacer con el modelo de Sherlock Holmes. Muchas gracias y hasta el próximo día.